Listo. ¿Cómo están? Me ven todos, ¿cierto? Sí, Bueno, primero que nada, darle las gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros. Para mí es un placer, es un honor estar compartiendo la noche de hoy este espacio con ustedes y poder formar parte de este valioso encuentro. Qué bueno que pudimos, en honor al mundo de las compras y el abastecimiento, recibir esta atención de tanta gente y de tantos países. La verdad es que me siento honrada. Gracias, Anwar, por esta oportunidad, por la ¿se distinción de cogió poder Islandi? compartir este conocimiento. ¿Me escuchan? Sí, sí, Perfecto. Les decía que les doy las gracias por confiar en este webinar para ampliar sus conocimientos en los temas de proveedores y de cómo aprender a desarrollar, brindar herramientas, identificar y cultivar relaciones que quizás van más allá de una orden de compras, que es lo que vamos a ver en el día de hoy, profundizando aún más en ese desarrollo y esa sostenibilidad que nosotros buscamos de cara a un proveedor más allá de ver un costo, más allá de ver quizás ese PIO que sale, esa entrada, esa factura, que aprendamos pues a ver al proveedor como un aliado comercial de valor y no únicamente pues como una persona, un verbo, un sustantivo de entrega o de descuento. En el día de hoy, pues tengo el honor de presentarme. Mi nombre es Dislandi Rosario Montero. Soy de República Dominicana, la tierra donde están las playas más hermosas. Les invito a todos a venir si no han tenido la oportunidad de estar aquí. Tengo más de 9 años de experiencia en el sector de abastecimiento, preparándonos pues para gestionar de manera efectiva proveedores, contratos, planes de desarrollo y todo ese engranaje que viene dado cuando nosotros pues trabajamos en el área de abastecimiento. He trabajado en espacios como retailing y también ahora mismo en el área de la salud para un laboratorio clínico dentro de nuestro país. En el día de hoy tengo el honor de presentar un tema que me apasiona bastante. Es mi área de expertise actualmente y es el tema del proveedor aliado, el arte de desarrollar relaciones que generan resultados. Y no cualquier resultado, sino también resultados positivos para nuestra empresa y nuestro entorno. Hoy vamos a ver dos bloques. En el bloque número uno vamos a ver errores frecuentes al evaluar y seleccionar proveedores y cómo podemos evitarlos. Y en el bloque número dos, pues vamos a ver modelos de desarrollo de proveedores en entornos empresariales, cómo transformar el entorno de un proveedor individual, o sea, de un proveedor informal a un proveedor y un aliado sostenible. También vamos a ver todos los riesgos de los que no nos hablan cuando nosotros estamos iniciando esa relación con ese proveedor que aparte de darme un buen descuento, un buen precio, pues también tiene que cumplir otras características. Me gusta siempre iniciar con una frase y la que vamos a experimentar en el día de hoy es de que la clave está en el desarrollo, no en la búsqueda de nuevos proveedores. No busques proveedores perfectos, fórmalos. Fíjense, la relación con los proveedores es como las relaciones de los matrimonios. Me gusta compararlas porque cuando nosotros entramos a una relación de pareja o a un matrimonio, al primer error que comete nuestra pareja, nuestra intención no es pues dejar la relación, ¿verdad? Sino trabajarla, desarrollarla, buscar oportunidades de mejoras juntos. Entonces, eso es lo que nosotros perseguimos cuando nosotros tenemos un proveedor que es bueno, pero que quizás tiene oportunidades de mejora. Entonces, el que nosotros podamos desarrollarlos y muchas veces quizás también pues adentrarlo, mar adentro, como me gusta mucho citar, el proveedor a nuestras actividades diarias, es lo que hace que el proveedor pase de ser pues un simple proveedor del día a día a un aliado comercial. Si yo les preguntara ahora de proveedores y yo hiciera la pregunta,
Si ustedes tuvieran dos escenarios, el escenario A, donde tienen un proveedor barato, pero con historial de retraso, y tienen un escenario B, con un proveedor que es un poquito más costoso, pero con referencias impecables, ¿a quiénes ustedes elegirían y por qué? Me gustaría que me pusieran sus respuestas en el chat para nosotros poder medir cuál sería la decisión de gestión de un proveedor de ustedes actualmente. ¿Barato? ¿Qué elegirían ustedes? ¿Algo barato con historial de retraso o un poquito más costoso, quizás? Tislandia, si es un poquito más costoso, iría por la opción B, si es un poquito. La opción B. Porque me da asegurando, me asegura la entrega, que es lo importante para cubrir las necesidades. Excelente, excelente. Veo que hay muchos de opción B, eso es bueno, porque veo que no solamente estamos midiendo precios, sino pues otras referencias que son también importantes al momento de nosotros desarrollar a un proveedor y también trabajar de manera impecable con el mismo. Reconociendo que cuando hablamos de que un proveedor es un poquito más caro, muchas veces lo que hay detrás de ese costo es una buena certificación de un proveedor, un buen desarrollo, un tiempo en el mercado. Y esos son costos que nosotros quizás no vemos porque solamente estamos evaluando un número y no la gestión y el desarrollo de trabajar con un proveedor de calidad, que implica más allá que eso. Así que gracias por sus comentarios en el chat. Dentro de lo que vamos a hablar entonces en el bloque uno, siguiendo con la actividad de la elección del mejor suplidor en base a quizás ese que me cobra un poquito más, pero tiene una referencia más impecable, pudiéramos decir que todos trabajamos con proveedores, pero ¿los tratamos como simples contratistas o como aliados estratégicos? Hoy yo quisiera cambiar un poquito en ustedes esa mirada de ese proveedor que lo veo como algo externo a mi organización y no que lo veo como parte de ella o como parte importante de mi operatividad. Dentro de los mitos que nosotros tenemos para elegir un buen proveedor está creer que la mejor oferta es solo la más barata. Cuando nosotros tenemos esa mentalidad de que la mejor oferta es solo la más barata, nosotros corremos un riesgo. Un riesgo de comprometer calidad, porque muchas veces el proveedor que es el más económico no es el que tiene la mejor calidad. Caemos en un tema muchas veces de cumplimiento y caemos en un tema reputacional, que no lo vemos de manera inmediata porque solamente estamos enfocando nuestras energías en un precio y un cumplimiento de un presupuesto, pero que después, como dice este ejemplo real que quise citarles, el proveedor que ofreció el precio más bajo no cumple mis plazos, por ejemplo, y ahí yo tengo que incurrir en un costo oculto mayor. ¿Cuál es ese costo oculto mayor? Que muchas veces yo tengo que contar con 3 o 4 proveedores de backup, que si bien la dinámica de no tener un solo proveedor como recurso empresarial es buena, pues el que yo lo busque, el que yo tenga que buscar constantemente proveedores, porque yo tengo un miedo detrás de a que el proveedor me quede mal, es lo que no es aceptable. Y si yo sé que hay algo extraño en el tema del precio y eso me da una alerta, pues, ¿por qué continúo con la elección de ese proveedor? Aquí en mi país pasa mucho que yo tengo de manera particular un rango de precio cuando voy a hacer una negociación. Si yo voy a contratar a alguien, por ejemplo, para limpieza, para mi servicio de limpieza, yo antes de buscar ese proveedor me aseguro de realizar un benchmarking para saber dónde ronda el precio de ese servicio. Eso evita que yo pueda tener ofertas muy por debajo del costo activen una alerta en mí o ofertas que estén muy por encima del precio. Pero esto solo sucede si nosotros dedicamos ese tiempo a esa investigación y que después nosotros dejemos de mirar el número y miremos calidad, cumplimiento y riesgo reputacional. Dentro de ese mismo ejemplo de la operación de limpieza que les comentaba, algo pues práctico que puedo comentarles es que a mí en una ocasión me pasó que yo abrí un proceso licitatorio para este mismo servicio y yo tuve muy buenas ofertas, todas dentro del rango de lo correcto en cuanto a precio, ¿verdad? En cuanto a mercado. Pero hubo una en particular que su precio fue menos del 70%. Llamó mi atención porque si bien yo tenía la potestad
de adjudicar esa oferta a ese proveedor que era menos costoso. Cuando empecé las investigaciones con relación a cumplimiento y reputación, que es un punto que vamos a ver un poquito más adelante, me di cuenta que el proveedor me mintió en cuanto a tiempos en la operación y eso trajo como consecuencia que cuando yo le mostrara a él el volumen de sucursales que él iba a manejar, porque yo actualmente manejo mucha cantidad, pues el proveedor tuviera que salir del juego porque no tenía la solidez ni económica ni tampoco operativa para cubrirme. Entonces, es por esta razón que para mí una de los errores que nosotros cometemos mayormente en el mundo del abastecimiento cuando hablamos de proveedores es creer que la mejor oferta es solo la más económica. Tenemos el siguiente punto, no validar referencias ni historial. Muchas empresas entran en problemas legales o de reputación por no investigar antes de dónde viene su proveedor. Tiene una buena solidez financiera, es un proveedor que se compromete, cuáles son sus principales clientes, de dónde provienen sus fondos, cuál es su expertise realmente. Hoy vivimos, chicos, de una reputación a nivel de proveedores de que el que lo hace todo es el mejor. O sea, yo creé mi empresa con una rama que dice que yo me dedico a comida, a comestible. Yo soy catering, pero yo veo la oportunidad de entrar más profundo a nivel empresarial en el tema, por ejemplo, de fumigación y yo pongo que también sé fumigación. Sin embargo, el valor diferenciador de un proveedor no se mide por cuántas áreas puede tocar al mismo tiempo, sino que las que pueda tocar con ese nivel de expertise pues sea el adecuado y que yo pueda quedar satisfecha en nivel de servicio y en nivel también de conocimiento de parte de ese proveedor hacia esa actividad. Otro punto sumamente importante, subestimar señales tempranas. Se habla muy poco dentro del mundo de los proveedores de las red flags que tienen. Yo les voy a poner un ejemplo breve de la misma. La falta de organización, por ejemplo, en una cotización, que ya yo me tomé un tiempo de explicarle al proveedor cuál era mi necesidad. Una respuesta poco clara, que queda ambigua o que no responde quizás a esa necesidad que ya yo te expliqué. Una documentación incompleta donde yo te pido 6 u 8 documentos para yo poder saber el nivel de quizás organización empresarial que tú tienes y que tú me la envíes incompleta, eso a mi catálogo de proveedores les resta puntos. ¿Por qué? Porque si yo desde el inicio veo que tú eres un proveedor que tiene fallas, tienes errores en el tema de tus cotizaciones o esos números, yo negocio contigo hoy un precio y en 2 semanas el precio no es el adecuado, tengo nuevamente que cambiarlo, tengo que renegociar contigo o tengo respuestas poco claras cuando te expongo mi necesidad y para la cherry del pastel, manejas una documentación incompleta, te doy prórrogas para la actualización de las mismas, sin embargo, no veo tu nivel de compromiso. Esas son alertas rojas que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de nosotros negociar con los proveedores, porque pueden pasarnos facturas al final. Puede ser que ese proveedor que hoy no se comprometa contigo o que no tenga ese nivel de claridad que tú necesites, pues más adelante, en ese momento quizás te falla con una cotización. Más adelante te vas a fallar con un presupuesto y muy probable más adelante te falla a nivel de contratación. ¿Por qué? Porque tú no ves su compromiso desde el primer momento. Y muchas veces nosotros como compradores cometemos el error de dar segundas oportunidades donde ya vemos alertas rojas muy temprano. No tengo nada en contra de las segundas oportunidades, sin embargo, tenemos que tener un nivel de tolerancia a las oportunidades que estamos dando a un proveedor de primera instancia. No nos vale de nada quizás el yo dar una segunda oportunidad a un proveedor que no cumplió ni siquiera con mi primera impresión. Luego tenemos otro punto sumamente importante, el no considerar la cultura de cumplimiento. Vamos a detenernos un poquito acá para entender a qué nosotros le llamamos cultura de cumplimiento. Un proveedor que no respeta mis tiempos, mis procesos hoy en día, tal como los tengo estipulados, será un riesgo de cumplimiento para mí mañana. Siempre yo le digo a mis colegas, mantente alerta siempre a los primeros cambios que da el proveedor
luego de los 3 meses de prueba. Y resulta que el proveedor siempre a nivel de conciencia entiende que los primeros meses, los 3 o 4 meses iniciales de una contratación o de un ingreso a una empresa, pues son los que nosotros vamos a tenerlos más en el radar. Es un tiempo de cumplimiento óptimo dentro del área de abastecimiento y luego de eso, pues nosotros nos dedicamos a fluir con el proveedor, a fluir y respetando tiempos, a fluir cuando nos quedamos quizás desabastecidos. Y eso me da a mí eso no es más que lo que me da a mí una alerta de pasamos el tiempo de prueba y entonces ahora vamos al tiempo del error. Si yo dentro de los primeros meses, dentro de la primera negociación, quizás dentro de mi primer acercamiento contigo, veo que tú no respetas mi proceso, que tú no te acoplas a mis tiempos de cotizaciones, que tú no me das, no negociamos un plazo de crédito y tú no me das un cumplimiento fiel de ese tiempo, que negociamos quizás un tiempo de respuesta que sea óptimo para mi SLA, pero también que sea positivo para ti. Sin embargo, eso se cumple los primeros 3 meses o una práctica que se corre mucho. Yo te voy a dar un descuento de un 50, de un 40% los primeros 3 meses, luego de que yo veo cómo es tu operación. Entonces, yo retiro ese beneficio de ese descuento porque ya yo me siento seguro dentro de tu operación. Y eso es algo con lo que hay que tener mucho cuidado, porque que también aquí entra el peso o la importancia de que el proveedor muestra, luego de que yo le comunique los puntos críticos que yo tengo como empresa al momento de tu evaluación como proveedores. Cuando yo te digo, mira, o por lo menos esta es mi cultura. Voy a entrar un proveedor nuevo a la empresa. Yo emito tiempo dándote un onboarding de proveedores donde yo te explico cómo vas a ser medido, cuáles son mis SLA más importantes, qué es lo que yo espero de ti. Cuando yo tengo las expectativas claras de qué yo espero de ti y escucho qué tú puedes brindarme, entonces yo puedo medir si tú desde el inicio vas a tener una cultura de cumplimiento clara hacia mis estándares. Porque en mi país dicen que cuando el fin de semana va a ser malo, desde el viernes yo lo puedo ver. Entonces, si desde un primer contacto contigo como proveedor, yo siento que hay dudas con relación a tu cumplimiento hacia lo que yo te estoy exigiendo y que también hay una serie de, pues, respuesta negativa o desaprobación, esa sería la palabra de tu parte, hacia mis políticas, pues ya eso me da una ligera impresión de que tú no vas a respetar mi cultura de cumplimiento. Entonces, lupa para detectar señales de valor o riesgo en las primeras etapas de la negociación. Evaluar el TCO. El TCO no es más que el costo total de propiedad en lugar de solo precio. Mi maestra Geisha creo que se va a sentir muy orgullosa de que apliquemos esta parte acá. El TCO, señores, no es más que un método de análisis financiero que ayuda a identificar todos los costos, tanto directos o indirectos, así como los beneficios intangibles de una inversión durante su ciclo de vida, desde su adquisición inicial hasta su disposición final. Cuando nosotros entendemos que el TCO no solo se aplica a la compra de productos, sino también a nuestros proveedores para la elección correcta de los mismos, nuestras negociaciones cambian. Cuando yo estoy evaluando este posible candidato a entrar a mi negociación y yo evalúo su precio, pero también el costo de transporte que ese proveedor me está dando en cuanto a sus operaciones, si me va a entregar producto. ¿Me lo está incluyendo? ¿No me lo está incluyendo? ¿El fit que me va a cobrar por ese transporte es óptimo para mí? ¿O simplemente lo que él no está consiguiendo a través de un precio redondo conmigo es algo que va a conseguir a través del costo del transporte? Eso es un punto a validar. Mis gastos de almacenamiento. Tú como proveedor tienes la capacidad de apoyarme con el almacenaje del producto o tú vas a cobrarme un fee por ese almacenaje o tú simplemente vas a hacer tus ventas hacia mí cuando yo pueda almacenarlas en mi bodega. Quizás el día que yo no las pueda almacenar o que tenga una situación de almacenaje que amerite que tú me des un apoyo, pues eso es un apoyo que yo no voy a recibir de tu parte. Mantenimiento de equipos. Si te estoy comprando un equipo, tú me aseguras ese mantenimiento, te comprometes a una cultura de servicio donde yo pueda ver que no solamente te compré un producto y que me quedé quizás en el aire con ese producto, sino que tu compromiso de venta va más allá de la venta a una cultura de ser servicial,
de capacitar a mi personal, ¿tienes un costo? ¿Me hace sentido el costo o todo eso viene en el valor agregado de tu propuesta? Y el último, pero no menos importante, las pérdidas por ineficiencias en los procesos. Fíjense que al inicio les cité lo que me pasó con el proveedor de limpieza. Eso trajo consecuencia dos cosas para mi proceso. El primero, que yo tenga que echar hacia atrás 3 pasos para seguir viendo proveedores porque el que escogí solo por precio no me resultó. Y segundo, que yo tuviera que invertir más tiempo en evaluar y ser más estricta en el momento de los parámetros que voy a tomar con relación a mi proveedor. No obstante eso, también me trajo costos operativos porque tuve que incurrir en un pagos a empresas tercerizadas que tenía para realizar debidas diligencias a esos proveedores que quedaban al final. Entonces, mis proveedores se llevan una impresión de que mi proceso no está organizado, de que cerré un procedimiento de licitación y tuve que reabrirlo simplemente porque me fijé del costo. Entonces, estas son las pérdidas que yo no veo que están detrás de un proceso de negociación y de contratación de un suplidor. Entonces, ¿qué sí es permitido bajo mi lupa? Validar referencias comerciales con checklist y si tienes la oportunidad, visítalos. Muy importante. Hay empresas que no le dan un peso a la verificación física de los proveedores. Y yo digo, siempre le da un plus a mi negociación que yo conozca a mi proveedor, que yo conozca de dónde viene y que yo conozca dónde está ubicado. ¿Por qué? Porque yo puedo ver cuando voy a tus instalaciones que lo que dice tu registro mercantil o tu registro de proveedor es realmente la actividad que estás cubriendo. Yo puedo ver cuando voy a tus fábricas tu alcance como proveedor y yo puedo ver también que realmente tú tienes un domicilio físico. Cualquier cosa que a mí me pase a nivel de producto o de servicio, yo sé, yo siento ese respaldo del proveedor cuando yo lo conozco. Recordemos que una relación se va estrechando cuando yo voy conociendo, a medida que yo tengo más información de la otra parte, la confianza va creciendo. Y eso mismo pasa con nuestros proveedores. La validación de referencias comerciales son sumamente importantes porque generan confianza, generan credibilidad y nos permiten a las empresas evaluar de cierto punto el riesgo crediticio y el historial de pago de socios y clientes potenciales. Esa parte es muy importante. Esta práctica también minimiza la posibilidad de fraudes, pérdidas financieras, pérdidas reputacionales, asegura la calidad de mi transacción, asegura lo que estoy viendo de mi proveedor, que no sea solamente en papel a nivel de alcance, sino que estoy viendo puntualmente que el proveedor se desarrolla, que el proveedor cumple con esos parámetros y fortalece mi relación con él mismo. También me da a entender a mí como empresa que tiene una muy buena reputación y que es alguien que yo puedo recomendar. Eso ayuda sustancialmente a la toma de mis decisiones sobre nuevas alianzas estratégicas que yo pueda realizar con el proveedor a futuro. Aquí entra mucho en juego establecer los KPIs desde la primera interacción con el proveedor. Hay un checklist que para mí es básico al momento de yo evaluar a un proveedor, tanto en visita física como a nivel básico. Como a nivel básico quiere decir que yo no voy a sus instalaciones, pero yo tomo un tiempo para evaluar el escenario documentativo del proveedor, sus documentos, sus presentaciones, sus cotizaciones y sobre todo llamadas estratégicas a esas empresas donde mi proveedor dice que está y que ejecuta lo mismo que yo voy a realizar con él. Aquí es muy importante separar el deseo que yo tengo de trabajar con ese proveedor de las referencias que me van a dar para no hacer una puntuación sesgada del mismo. Cuando hacemos todos esos levantamientos bajo criterios y descripciones claras, les voy a dar un ejemplo aquí en pantalla, como lo estamos viendo. Entonces, eso me arroja una luz más positiva o negativa de si realmente la negociación con ese proveedor va a ser fructífera a largo plazo. Recordemos que aquí no estamos hablando de una orden de compra, sino de relación a largo plazo. Tenemos, por ejemplo, ciertos criterios, como por ejemplo cumplimiento de SLA y tiempo de respuesta. Una adicional a esto pudiera ser, llega a tiempo al atender el requerimiento, ese proveedor me dio buen tiempo de respuesta, calidad del servicio prestado, eso es una conversación que yo siempre tengo con las referencias comerciales que me dan mis proveedores.
los servicios o los productos que te brinda ese proveedor son duraderos, están bien ejecutados, propicio esa conversación entre la empresa B y mi empresa, que quiere saber un poco más de ese proveedor. Siempre asegurándole a la segunda parte, obviamente, que las informaciones que va a proporcionarme, pues van a ser informaciones confidenciales totalmente y que eso no es algo que yo voy a externar a mi proveedor, porque eso pudiera más adelante, pues traer problemas con el mismo, ¿verdad? Hago preguntas como, ¿ese proveedor te ha brindado disponibilidad de personal? ¿Ha contado con un personal de respaldo o de backup para ti en tus operaciones? ¿Tiene su documentación al día? ¿Te entrega informes, reportes, facturas a tiempo? ¿Los completa? En cuanto a cumplimiento de normas de seguridad e higiene normativa, por ejemplo, aquí eso en mi país es sumamente importante. Pregunto cosas como si el proveedor trabaja conforme a los estándares de seguridad. En este caso, por ejemplo, del laboratorio, que es mi modelo de negocios. Pregunto acerca de la comunicación y actitud del personal de ese proveedor. ¿Tienen un trato profesional o un trato resolutivo o es un proveedor que enfrenta cuando tú le muestras sus oportunidades de mejora? Pregunto también acerca de la flexibilidad y capacidad de adaptación. Este proveedor se adapta a los cambios operativos, a ciertas urgencias, solicitudes imprevistas que yo tenga, o simplemente es un proveedor frío, como posteaba en estos días, un proveedor que no es flexible. ¿Tiene incidencias o penalidades acumuladas a nivel de tu empresa? ¿Has tenido algún número de faltas, ausencias o incumplimientos? Esto es para mí un termómetro a nivel empresarial de yo poder saber si ese proveedor es confiable en esa empresa y qué tanto yo puedo esperar de él a mi ingreso, o sea, cuando entre a trabajar conmigo. Porque muchas veces, si bien es cierto, que seguro esto es algo que algunos se preguntan, el proveedor es bueno conmigo o el proveedor es malo con la persona que estoy entrevistando de la empresa B, puede ser bueno conmigo, yo les diría, eso es subjetivo. Depende de lo que tú estés dispuesta a negociar con el proveedor. Depende de los criterios que tú utilices para decirle a ese proveedor, hasta aquí yo te permito ciertas concesiones. Depende de qué tantas respuestas tú rebuscaste en esa entrevista y qué tanta luz esa empresa B te pudo dar. Todo va a depender. Si después de haber hecho este checklist, tú decides proceder con la contratación del proveedor, pues solamente que tengas en conocimiento que eso va a recaer luego y va a tener repercusiones, tanto positivas como negativas, en tu decisión. Entonces, por eso siempre les digo que bajo la lupa de lo correcto y lo quizás lo no tan correcto en la contratación de proveedores, no es opcional que ustedes hagan una buena investigación de mercado con futuros clientes que ellos puedan decir que trabajaron. Pasa mucho en mi área que el proveedor, por querer entrar en la contratación contigo, te dice, yo presto servicios en 8 empresas. Y vaya, cuando tú empiezas a investigar si el proveedor realmente presta esos servicios, pues te das cuenta que ni está muchas veces en esas empresas o que ya pasó su contratación y lo sacaron por una deficiencia o que simplemente pues te miente y pone a personas a dar esas referencias de buen cumplimiento. Entonces, es Dislandi, sumamente importante. Sí, me gustaría añadir algo que también sucede sí. y es que te dice el proveedor, no, yo he trabajado con la empresa XX. Pero cuando tú validas qué fue lo que hizo, entonces está intentando contigo licitar en la construcción de una planta industrial y lo que hizo la planta Ujú, XX fue que le pintó dos paredes. Entonces yo, perfecto, trabajaste con la empresa XX, pero el alcance de lo que hiciste allá es irrisorio en comparación con lo que intentas que yo te invite. Yo eso lo veo muchísimo, que el vendedor por jactarse de que tiene ciertos clientes dice, hemos trabajado con tal empresa, bueno, ¿qué le hiciste? No, le instalé ujú, un vidrio. Pero por favor, no es sí. comparable eso con lo que intentas que yo te invite a cotizar. Entonces se aprovecha muchas veces del logotipo del cliente para intentar, como decimos acá en Colombia, cañar al Ujú. comprador. Y eso es súper delicado porque, fíjate, Anuar, cuando yo veo que desde el inicio el proveedor me da esa red flag de que me está diciendo que hizo algo en una empresa y realmente no fue así, entonces eso también me da a mí una señal. Que si eso es solamente con esa información que yo te estoy pidiendo que me comentes, qué tan honesto tú fuiste en ese servicio y tú no me pudiste dar una información clara, eso también es un mensaje para mí. Entonces,
Esas son las pequeñas aristas de la negociación que nosotros no vemos y que es importante que se realicen. Hay empresas que guardan mucho la confidencialidad y que no emiten un comentario quizás del proveedor, pero creo que para esas empresas, cuando tú haces las preguntas adecuadas y claves, puedes conseguir información. Quizás no te van a responder 10, 15 o 20 preguntas acerca del desempeño de ese suplidor, pero sí pueden responderte preguntas claves. Yo siempre utilizo dos formularios, uno que es un poquito más largo porque, por ejemplo, aquí en mi país somos conocidos las personas del gremio y siempre uno tiene un contacto de credibilidad en alguna empresa, pero cuando no es así, pues me cuido mucho de las preguntas que voy a hacer para que la otra parte tampoco sienta que quizás yo estoy buscando hostigar con las preguntas, ¿bien? Sino más bien como saber cómo es el servicio. También cuidarnos de hacer preguntas personalizadas y dirigidas directo al proveedor, porque eso se puede malinterpretar. Entonces, la buena selección no depende solo del precio, sino de la capacidad de ver el valor y los riesgos ocultos en las primeras etapas. Dentro del bloque 2, que vamos a ver, venimos con los modelos de desarrollo de proveedores en entornos empresariales. ¿Cómo yo puedo transformar un proveedor informal en un aliado sostenible para mi empresa? Bueno, del proveedor informal al aliado sostenible, pudiéramos decir que un caso común que pudiéramos tomar sería ese proveedor que es pequeño, que es informal, pero que quizás yo puedo desarrollar dentro de mi empresa y tengo los recursos para hacerlos. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que yo puedo hacer por él? Impartir talleres pequeños para el proveedor o ilustrarle dónde puede conseguirlos a nivel empresarial. Aquí en nuestro país, por ejemplo, se utiliza mucho una entidad que se llama Infotep, donde le dan cursos gratuitos. Se usa mucho la Cámara de Comercio y Producción, que esas son empresas descentralizadas del Estado y privadas que te dan la oportunidad de crecer o los técnicos independientes que tiene, por ejemplo, ese proveedor, yo los puedo formar a mi rubro, a lo que yo estoy buscando. Esos suplidores importantes que son informales, ¿con qué acompañamiento yo puedo convertirlos en aliados estratégicos? ¿Cuál sería mi papel o mi rol para yo desarrollar ese proveedor informal? ¿En qué yo puedo sumarle al mismo? He tenido proveedores que empezaron con nosotros en el laboratorio pequeños pero que ya hoy forman una parte importante de mi rubro porque simplemente le di la oportunidad y también los acompañé. No solamente los elegí por un buen precio y por una buena negociación, sino que también estoy dispuesta a acompañarle y a mostrarle a ese proveedor cuando tiene que hacer mejoras en sus procesos para que pueda ser sostenible. Si quizás mi proveedor ahora no está listo para mi nivel de operatividad, es importante también que yo le dé la oportunidad de, mira, con confía primero en tu documentación, confíame tu documentación, vamos a revisarla, vamos a ver lo que te falta. Busca estos documentos, formalízate y luego vamos a trabajar juntos. Esto también, aunque nosotros lo veamos poco, y no lo veamos como que estamos dándole una preferencia, una cierta preferencia al proveedor, dicta cómo yo puedo ser apoyo para él. Que yo le diga a mi suplidor, mira, ahora mismo yo puedo apoyarte en mi negociación, quizás si tú te formalizas. Y lo que te falta para formalizarte, para mí, que es importante, son estos documentos. Es algo que puede hacer una diferencia en ese proveedor. Y puede ser que más adelante, cuando él dé los pasos correspondientes, pues tú seas su primera opción. Luego tenemos modelos de desarrollo aplicables. A mí me gusta mucho trabajar al proveedor desde adentro hacia afuera. ¿Cómo? Bueno, hago capacitaciones conjuntas que pueden también utilizarlas, que son formaciones, por ejemplo, en normas de seguridad y salud, calidad, documentación, que lo vimos ahora, y sesiones de onboarding efectiva. Cuando hablamos de sesiones de onboarding efectivas, es cuando yo puedo decirle al proveedor, mira, esta es mi empresa, yo quiero que la conozcas y quiero que te familiarices. Y también te doy la opción de no tacharte si tú no te sientes identificado conmigo, porque muchas veces en el proceso de nosotros buscar un buen proveedor, empujamos al proveedor que todavía no está listo a trabajar con nosotros. Entonces, que también nosotros seamos ese ente que deja las puertas abiertas y le dice, mira, este es mi formato de negocio, esto es lo que yo demando de ti. ¿Estás en oportunidad ahora mismo de ofrecerlo?
o simplemente no puedes y dejar ese camino abierto a que sea el proveedor que te diga sí, me siento listo o no, voy a necesitar apoyo de tu parte para lograrlo. Y dejar de ver al proveedor como un mal proveedor simplemente porque me dice que no está listo. Evaluaciones periódicas transparentes, algo que comenta Geisha en el chat, que tenemos opciones en su desarrollo y evaluándolo, dándoles niveles de aprobados, no aprobados, en desarrollo, sí. Nosotros tenemos para las evaluaciones periódicas transparentes un modelo, un esquema de puntuación para el proveedor. Pero ¿qué se hace primero antes de yo ponerle esa puntuación? Una retroalimentación que construye y no que castiga. Bueno, en este documento de evaluación yo voy a poner qué acciones debe de tomar mi proveedor para seguir siendo eficiente para mi modelo de negocios y qué yo puedo hacer desde mi posición para apoyarle como empresa. Ahí se evalúan temas como mis tiempos de respuesta del proveedor hacia mí, su costo, su comunicación, su capacidad de responder ante mis necesidades, que no necesariamente es una cotización, sino un acompañamiento. Y un ejemplo que quise traerles. Por ejemplo, calificar a un proveedor como un proveedor con poca flexibilidad en cuanto al costo al momento de cotizarnos, pero detrás de esa respuesta de decir, este proveedor es malo, este proveedor no tiene flexibilidad en cuanto a mi costo, está un comprador que no comunica cuál es su presupuesto al momento de la operatividad o el rango de precio que el proveedor tiene que evaluar. El sesgo de información que tiene mi proveedor en ese momento lo hace darme un precio por encima. Y esa es la referencia que yo tomo para decir que el proveedor es costoso. Sin embargo, muchas veces es que yo estoy omitiendo información, ya sea por confidencialidad de la empresa o porque no quiero revelar de manera inmediata cuál es el presupuesto que tengo. Entonces, otro ejemplo que pasa mucho dentro del área de abastecimiento. Califico un proveedor con un mal servicio al cliente y una entrega a tiempo deficiente. Sin embargo, yo como proveedor o como gestor del área, nunca le he comunicado a ese proveedor cuáles son mis SLA, cuáles son mis expectativas para cumplimiento, cuáles son las penalidades que vamos a tener por incumplimiento de ese tiempo de respuesta. Esto es más complejo de lo que se ve, porque yo puedo estar sesgada desde mi punto de vista y ponerle a un proveedor que es ineficiente o que no está aprobado, como bien comenta la maestra, pero yo no le estoy dando las armas a ese proveedor para que se defienda, para yo decir que es un proveedor costoso o que es un proveedor que no responde a mis SLA. ¿Qué estoy utilizando? ¿Cuáles son mis criterios para yo poder poner esa puntuación? Luego tenemos los planes de mejora compartidos. Los planes de mejora compartidos, por ejemplo, en mi caso, se aplican cuando el proveedor tiene tres deficiencias que pesan más en el tema del puntaje, ¿verdad? Cada empresa tiene una puntuación, unos criterios de evaluación de proveedores. Y, por ejemplo, en mi caso pesa mucho el tema del servicio, el tema de la entrega a tiempo y el tema de la comunicación. Esos tres, si tú los sacas por debajo de cierto número, de cierto porcentaje, entonces te convierte en un proveedor no aprobado para mi operación, porque esos son los tres criterios importantes para mantener funcionando mi esquema de negocios. Sin embargo, hay un plan de desarrollo que yo puedo crearte para reducir tiempo de entrega, quizás, o mejorar tu calidad, que son los puntos que tenemos que ajustar. Y de esto se desprenden de las evaluaciones de desempeño que yo desarrollo y realizo contigo, donde todos los usuarios del proveedor, entiéndase, si es un proveedor de mercadeo, pues participan en esta evaluación y otorgan una calificación objetiva a la misma. Yo hago preguntas como, y funcionaría mucho para ustedes también. Ok, el proveedor no te cumple en el tiempo de respuesta de la cotización, pero ¿qué tiempo le diste? ¿Fuiste? Un ejemplo claro es el departamento de mercadeo. Ok, Mercadeo quiere que le hagamos unos promocionales en 2 días, pero verdaderamente mi proveedor tiene la capacidad para trabajar en 2 días. Tú le mandaste la cotización hoy y el proveedor debe trabajar bajo un esquema de personalización de ese producto con un color que muy probablemente tenga que crear desde cero y tú realmente nada más le vas a dar 2 días al proveedor. Ese es tu parámetro para decir que ese proveedor no trabaja a tiempo. Entonces, que nosotros también seamos capaces de dar esa voz de alerta de que una evaluación está o no siendo objetiva es muy importante para la operación. Y la parte final, que viene siendo retroalimentación.
Para mí, la retroalimentación es igual a ganancia de ambas partes y es un eslabón dentro de la cadena de la evaluación de proveedores que generalmente no se toca. Me circunscribo a ver al proveedor, evaluarlo de manera objetiva o desde mi punto de vista, pero no lo retroalimento. Y cuando yo no retroalimento a mi proveedor, lo que sucede es que yo me guardo información valiosa que el proveedor puede utilizar para crecer o para mejorar. Eso le da a la empresa mayor confiabilidad y reputación y le da a mi proveedor más oportunidades de hacer lo que está haciendo bien mejor o de hacer mejor lo que todavía no hace bien. Le da estabilidad y le da un crecimiento sostenible porque le asegura su permanencia dentro de mi cadena de abastecimiento. Entonces, tres puntos que son sumamente importantes al momento de nosotros crear una relación estrecha con un proveedor. Simple. Comparte los resultados de tus evaluaciones o de tus mejoras con el proveedor en reuniones breves. Esa calidez, ese vamos a conversar, que tengo cosas que ver contigo, tengo temas que ver contigo, tengo presupuesto que ver contigo. Es muy importante el momento del crecimiento del proveedor. Establecer compromisos de mejora si aplica. Ok, tú como proveedor debes hacer estas partes para mejorar. Sin embargo, ¿qué tú necesitas de mí para que yo pueda acompañarte en ese proceso de mejora? Esto pudiera ser que tú le entregues informaciones a tiempo, como solicitudes de cotizaciones, que tú puedas darle un presupuesto para X periodo de tiempo, 3, 4 meses, 6 meses, y que él se pueda circunscribir a ello, que tú le comentes a ese proveedor cuáles son las actividades fuertes donde vas a necesitar su apoyo. Esto establece compromisos de mejora con los proveedores y guardar evidencia de la evaluación en su expediente como proveedor. El proveedor que no tiene un expediente es un proveedor que muy probablemente más adelante tú no podrás ponerle evidencias de mejora ni medir su progreso. Recordemos que lo que no se mide no se mejora. Entonces, este punto es sumamente importante al momento de desarrollar y hacerle ver muchas veces al proveedor de dónde viniste y hacia dónde me acompañaste, hacia dónde creciste. Para recordar, quisiera que ustedes se lleven de este breve webinar que tuvimos en el día de hoy, que el comprador de hoy no debe buscar solo un proveedor que entregue a tiempo, sino un socio estratégico que sea capaz de aportar valor, cumplir estándares internacionales y locales y adaptarse a nuevas exigencias dentro del mercado. Eso va a ser un valor diferenciador enorme entre ustedes como comprador y el proveedor futuro que estás pensando, pues, entrar a tu cartera de servicios. Con esto hemos finalizado. ¿Hay alguna duda, pregunta, aporte? Aprovechen y pregunten. Y Landy, ¿te puedo hacer unas consultas? Claro. Aprovechando que estás, que entendí que estás en el rubro de laboratorios, ¿verdad? Ujú, Bueno, yo trabajé hace 3 años con laboratorio y tengo esta pregunta para hacerte. Muchos de los laboratorios que tenía yo tenía que comprar medicamento oncológico. Mucho de ellos era monopolio. ujú. Entonces, los medicamentos obviamente eran de alto costo, eran costosos. Y era difícil negociar desde el poder de negociación que yo tenía, porque eran monopolios muchos de los que estaba. Quitando de que algunos eran hasta agresivos, sacando lo Ujú. costoso. Entonces, ¿vos qué me recomendás hacer o desde qué posición yo me puedo poner frente a estas personalidades, ¿no? Bueno, Cintia, esa es una pregunta muy compleja, porque cuando hablamos de monopolio, hablamos de que tú tienes una sola opción de compra y obviamente tienes que circunscribirte pues a las opciones que ese proveedor te da. Es el único que tienes en el rubro. A nosotros nos pasó en un momento que necesitábamos un equipo que solamente lo vendía un solo proveedor. Y ese proveedor, por ejemplo, tenía un precio extremadamente alto que nosotros realmente no podíamos pagar. Y aunque lo pudiéramos pagar, la rentabilidad de nuestras pruebas, porque donde estoy somos un laboratorio clínico de procesamiento de pruebas de salud, lo que nosotros optamos en ese momento fue por no comprar el equipo. Entonces siempre va a quedar a opción de tu parte el, mira, tengo que comprar este medicamento y tengo que ceder a esto, pero si ya agoté todas las opciones del mercado, va a quedar siempre a mi disposición.
Si no, entonces invitarte a quizás hacer un poquito más de investigación, a ver si puedes encontrar otro proveedor que te venda ese producto. Siempre está de nuestro lado la opción de ceder ante esa compra o de simplemente decir, mira, realmente no es competitivo para mí y dejarlo pasar. Una buena negociación no tiene que ser siempre acceder a un mercado monopolista. También tú puedes resguardar tu criterio de compra ante este. No sé si respondí tu pregunta. Sí, y cuando es agresivo, ofre- eh, Es complicado. Es complicada. En mi caso, lo que nosotros sí, hacemos es poner en una balanza. ¿Ok? O sea, vamos a poner en una balanza qué tanto yo necesito esta prueba, por ejemplo, en mi caso, sí, y qué opción B quizás yo le pueda dar a esa prueba. En tu caso sería, necesito este medicamento, pero ¿realmente puedo conseguir un dupe del medicamento aunque no sea el mismo? ¿O puedo darle otras opciones al paciente que no sea a través del medicamento? Eso te pudiera arrojar también un poquito de luz al momento de tú cuando sientes que la negociación es agresiva. En mi caso lo que hicimos fue que no optamos por esa maquinaria y ujú, luego más adelante entonces tercerizamos esa prueba y nos salió mucho más económica, mucho más por debajo del presupuesto que comprar el equipo. Quizás tu opción también puede estar fuera de esa caja de ese proveedor que no vemos. Siempre hay bien, opciones disponibles para salir de los lugares donde no queremos estar o de las lo tomo, negociaciones que no queremos tener. lo tomo, Dislandi, gracias. Siempre gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quería, ¿cómo están? Excelente, me encantó el webinar, bien preciso, bien llevado, excelente, Dislandi. Lo felicito a Anuar y felicito a Dislandi por el excelente tema, muy en boga. Cintia, ¿cómo estás? Que te vi por allí también, que ha estado Hola, participando Jay, también. ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Bien, esperando tu Quería próximo. quería Sí, comentarte eso que precisamente decías. sí, Hace por poco favor. que tuvimos un webinar hablando precisamente sobre cómo son las licitaciones con medicamentos, los petitorios y una serie de cosas, ¿no? Y se utiliza muchísimo el tema están utilizando muchísimo la subasta inversa, ¿ok? Para buscar opciones con diferentes moléculas, a lo mejor no sé si te sirve el proceso, pero hay opciones muy interesantes con diferentes moléculas para poder traer proveedores que no tenemos a la vista y quitarles ese protagonismo agresivo. Fíjate que Dislandi te habló de tercerizar, porque siempre la opción es tratar de llevarme a un estratégico que es único, a que sea o una apalancada o un rutinario, que por supuesto es difícil, Sí. pero es tratar de hacerlo. ¿Cómo? Con opciones, no hay otra manera, buscar otra molécula, buscar una tercerización, entender su cadena de valor para saber dónde buscar alguna debilidad o alguna fortaleza que yo pueda tener para cambiar al proveedor si el proveedor me está ocasionando problemas, incluso como yo digo, problemas emocionales con que sea agresivo, como dices tú. Pero las opciones Ujú. de subastas inversas para atraer proveedores que tú ni siquiera tenías pensado, es una opción para verlo, por si acaso te sirve. No, sí, inclusive la parte que muy bien dijo Dislandi de desarrollar un proveedor. Está muy bueno, está junto con lo que vos decías, aplica perfecto. Empieza a ver la cadena de valor y empieza a ver dónde en la cadena de valor puedes traerte un proveedor que, como dice Islandi, el ejemplo buenísimo de un tercero. Ujú. Tercerizarlo nos salió mejor que comprarle directo a ese enemigo que nos está echando, nos está poniendo el poder primero que otra cosa. Sí, me sentí identificada con ese ejemplo. Gracias a Chévere. ambas. Ok. Gracias a ti. También, Gracias, también, Mae. Cintia, es importante, digamos que tú dices que tiene un estilo agresivo, pero aún el que Sí, tiene el estilo agresivo, hay algo que necesita. O sea, digamos que también estudiarlo. O sea, ok. hay que ir buscando tercerizar al tiempo que intentas también internamente tratar de encontrar cuál es el lenguaje que el proveedor entiende. Y uno también puede tratar de encontrar alguna propuesta de valor, aun cuando uno sea muy pequeño, cuando uno negocia con el proveedor grande, que pueda ser de interés para él.
Así sea, mire, cosas disruptivas como intentar tú abrirle mercado también con otros clientes que le puedan interesar a él. Entonces te conviertes en un aliado del proveedor. Yo sé que hay proveedores muy agresivos, pero uno también debe buscar la manera de entender cuál es el punto de dolor y el punto de lenguaje que le entiende para tratar de que te vea como un aliado. Eso sí, al mismo tiempo tienes que estar pensando en tercerizar, buscar opciones en el mercado, porque no hay de otra. Es muy difícil. Cuando Ujú. hace un mapa de mercado y uno dice, yo soy un cliente más de muchos que él tiene, ¿cuál puede ser el diferencial mío como cliente para que él por lo menos me vea a mí como un aliado? Y tanto en su lenguaje de dolor, qué es lo que le duele a él, como qué es lo que le interesa. Y tratar de ser disruptivo en qué opciones puedes presentarte para que tú seas, digamos, un referente que él tenga en cuenta. Porque a veces uno dice, bueno, tercericemos para poderlo sacar, pero tal vez encontramos cómo darle la vuelta a ese proveedor duro, difícil, agresivo, para que él también cambie la percepción que tiene de nosotros. Bien, bien, también lo tomo. Gracias, Anuar. Excelente. Cintia, ahora recordando lo que te comentaba Geisha y Anwar, también tuve una experiencia donde un reactivo para el tiempo de COVID, creo que esto afectó mucho a nivel internacional, pues nosotros necesitábamos el reactivo y solamente lo tenía alguien o una empresa en Uruguay, me parece que, no, en Argentina. Mm, Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos una, vamos a decir, una rueda de clientes que necesitábamos al proveedor y que necesitábamos al reactivo. Nos reunimos todos los gremios de laboratorio del país, dijimos qué cantidad necesitaba cada una, la plasmamos y entonces cuando yo fui capaz de mostrarle a ese proveedor que este era un mercado donde él podía entrar porque iba a ser atractivo por la cantidad que le estaba ofreciendo, entonces el proveedor entró y el proveedor accedió al tema de, como dice Anuar, el tema de los precios, de suavizar quizás esa, esa manera de entrar al mercado, porque muchas veces nosotros no somos punto de opción de mercadería para esos suplidores grandes, a sí, menos es que tú te verdad. unas a los Es demás. verdad. Si no te unificás, incluso no entra ni siquiera a tu Exacto, país. Es verdad eso lo que vos decís. Eso te lo puedo exacto. asegurar porque he estado con varios laboratorios. Algunos no quieren entrar porque no es rentable. Pero No es rentable. cuando se unifican, así como vos decís, en un grupo de empresas, le plantean el Ujú. mercado y les dicen que les pueden dar ustedes una permanencia en ese comercio, ahí ya lo ven de otra forma. Sí, y en la unión está la fuerza. Y por eso cuando nosotros nos unimos finalmente todos los laboratorios, y aquí este mercado es bien reñido porque el mercado solamente, por ejemplo, este 3 ahora mismo que yo te puedo decir que está visible, pero nosotros incluso servimos de apoyo a esos laboratorios pequeños que pudieron obtener su reactivo, segregamos la cantidad, nosotros trajimos varios reactivos, ¿verdad? Y lo dividimos. Incluso yo pude sacar ventaja de una de esas negociaciones porque cuando le faltaba, yo era la que compraba por más volumen, cuando le faltaba a uno de esos laboratorios, entonces yo podía revender. Ah, bien. Entonces, ese poder me lo dio, como dice la maestra, el volumen de los similares y darle volumen a ese proveedor para que pudiera venderme. Ujú. Hay Excelente. una Mil pregunta en gracias. el chat, siempre. Hay una pregunta en el chat de Roberto. ¿Qué experiencia, discúlpame Roberto que no había visto el chat? Dice, ¿qué experiencia tienes en relaciones con proveedores de China? Bueno, dentro del mercado que tengo de laboratorio, solamente tenía dos proveedores chinos y la calidad de los productos que me enviaban no cumplía con mis estándares. Entonces, actualmente no trabajo con productos chinos. Y los que me hacen, los que me entregan con calidad china, me revenden. O sea, compro en el mercado local porque es un producto que no estoy ahora mismo en capacidad de traer por el volumen poco que compro. Entonces, lo que yo hago es que acepto la reventa de otro particular. Tenías otra pregunta que dice, si tenemos un proveedor local y queremos ser sostenibles y lo ayudamos a desarrollarse, guiándolos para que cumpla con las políticas, ¿cómo evitamos que se interprete que ese desarrollo del proveedor es un favoritismo? Súper buena tu pregunta y válida. Ahí te puedo decir, en todos los procesos de desarrollo de proveedores y todos los procesos de acompañamiento, tiene que estar documentado. Y hay un límite que no pasa en el tema del desarrollo al proveedor y un favoritismo. Por ejemplo,
El que yo te esté desarrollando como proveedor no quiere decir que yo te vaya a decir, por ejemplo, cuando tengo una licitación, cuál es el precio que tú debes de colocar. Que yo te esté desarrollando como proveedor no quiere decir que yo vaya a cruzar la línea de comunicación que debe de haber entre tú y yo únicamente de desarrollo y de seguimiento. Si nosotros no cumplimos esos parámetros al momento de desarrollar al proveedor, nuestra relación se puede malinterpretar como favoritismo. Pero tener claro los criterios que vas a desarrollar al proveedor y las acciones en base a esto van a evitar que se vea de esta forma. Algo que a mí me funciona mucho es que cuando yo evalúo y determino que un proveedor va para plan de desarrollo, yo pongo puntualmente en qué se va a desarrollar. Por ejemplo, el proveedor no me da un tiempo de respuesta eficiente, déjame yo investigar qué está sucediendo, si el error viene de mi parte o está de parte del proveedor y qué posibles acciones yo puedo tomar con él. Eso lo firma mi junta directiva y me autoriza a mí a avanzar con ese plan, con ese proveedor, previo a que ya yo hice un esquema de acciones a desarrollar con él. O sea, este conocimiento de toda la empresa, la acción que voy a tomar con el proveedor. Y eso me resguarda a que no se vaya a malinterpretar más adelante. Paola comenta, yo compro en China por costos y calidad. Buenísimo. Hay muchísimas empresas que le funciona esta compra hacia China. En mi caso, los productos que yo uso, por ejemplo, aquí los equipos están por comodatos. Tengo muy buen costo de producción de la prueba, vamos a llamarlo así. Y cuando compro un equipo, me aseguro de amarrarlo a que consumo, apago solamente lo que consumo. Entonces, la mayoría de mis proveedores son estadounidenses que tienen ciertos estándares de calidad y que son aprobados por las ISO 9001 y 24001 que tengo dentro de la empresa. Entonces, en este caso, todavía no he podido encontrar un proveedor chino que me dé mejor precio que el Comodato. Chulísimo, material de empaque para una empresa de flores. Chulísimo. Qué bueno que estás optimizando costos en China y de calidad. Con los proveedores internacionales, por si alguien tiene la duda del desarrollo de los mismos, em, algo que se aplica al desarrollo del proveedor internacional es quizás visitarlos. Visitarlo te da esa cercanía cuando tienes la oportunidad y cuando no hacer reuniones periódicas para validar, ¿verdad? ¿Qué puntos el proveedor debe de mejorar? ¿En cuáles te está fallando? ¿En cuáles ustedes pueden hacer quizás un acercamiento o un approach más positivo? Me ha pasado que con los proveedores internacionales el único tema que tengo es que quizás no soy un referente como país por la cantidad que le compro y de la estrategia que me apalanco es entonces o buscar otro proveedor al cual me pueda aliar para traer esa novedad, ¿verdad? Esa prueba o ese reactivo o apoyarme de un mercado local que lo pueda hacer. Sí, maestra, los proveedores chinos, excelentes, medios, malos y Temu. Me ha tocado mucho Temu en este mercado. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna duda, algún aporte? Bueno, pues agradeciendo el tiempo, ¿verdad? Y el entusiasmo que mostraron en este webinar. Agradecida con Anwar por la oportunidad que nos dio de conectar y de compartir. Y pues dejando los canales abiertos para que podamos seguir compartiendo mucha más información valiosa. Cintia, Bueno, espero haber sido de valor para ti y para los demás también. Sí, gracias, Dislandi, un gusto haberte escuchado y bueno, haberte conocido por lo menos de acá. Espero que en el futuro sea personalmente. Claro que sí. yo quiero aprovechar como para, digamos, comentarles qué vienen, qué tenemos nosotros próximamente. El próximo webinar gratuito que vamos a tener en Procurement Pro va a ser la próxima semana, el día jueves, y vamos a hablar de Kaizen, metodología Kaizen aplicado al supply chain. Entonces, mañana o estos días lanzaremos ya nuevamente, porque ya este webinar se lanzó la convocatoria y hay personas ya inscritas. Para los que les guste muchísimo este tema del supply chain y las metodologías para poderlo optimizar, se puedan inscribir al webinar que tenemos el próximo jueves, también gratuito, a la misma hora. Y lo otro que les quiero contar es que pues voy a tener un curso que voy a dar yo mismo el próximo martes y miércoles, 2 días para quien esté interesado, para manejo y evaluación de ofertas. Tiene relación con muchas cosas que decía Dislandi,
para saber cuál es el criterio más adecuado a evaluar en un proveedor según la etapa en la que yo estoy. Cuáles son los para inscribirlos, cuáles son para adjudicar una negociación, cuáles son para la reevaluación, a trabajar el tema del TCO, método de ponderación y negociación posterior, que podemos nosotros optimizar mucho más con el proveedor que tiene la ventaja con el que queremos adjudicarle y poder entender qué más podemos lograr con ellos. Entonces, tengo este curso martes y miércoles de la próxima semana y el jueves, como les digo, tenemos el webinar sobre Kaizen. Próximamente vamos a sacar ya la programación para septiembre para que sigan, digamos, conectados con nosotros. Vamos a compartir la grabación al final y ya nosotros sacamos la encuesta, ya se les envió a sus correos para que califiquen el webinar, para que Dislandi quiera seguir viniendo, pónganle muchas caritas felices en la calificación del webinar, que nos sirve mucho para saber qué temas les gustan y qué más podemos seguir entregándoles de valor. Muchísimas gracias a todos por su acompañamiento esta noche. Gracias a ustedes.